Bien, amigas y amigos, oyentes respetados y queridos, miren, el presente es un conversatorio en extremo importante. Es como un médico, investigador científico, conoce a fondo la medicina sabida como alopática e igualmente la homeopática. ¿Por qué he llamado y agradezco de antemano al doctor Rubén López? Porque le informé sobre informes de hombres de ciencia en el mundo, en el primer mundo, hablo de Estados Unidos, de Europa. Son varios, de tal manera que mejor quiero hablar de un promedio. Ellos dicen y sostienen que un alto porcentaje, 15, 16, 17% de decesos, muertes, se produce por la prescripción de medicamentos o de fármacos químicos derivados de lo que conocemos como medicina alopática, ¿no? Vamos a conversar de esto con el doctor López porque es preocupante y preguntarle a él si es que hay alternativa. Bien, doctor López, Rubén, gracias por aceptar mi invitación. Te doy una cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias, querido Marcelo. Saludos a su distinguida teleaudiencia. Le agradezco muchísimo la presentación tan elogiosa que hace de mi persona y debo decirle pues que de ninguna manera soy un conocedor a fondo de los sistemas médicos, ni el convencional ni el homeopático, que es algo que yo practico. Eso me llevaría a volverme un ignorante porque no estaría con la suficiente curiosidad de seguir tratando de entender lo poco que creo haber entendido de todo esto, y conduciría a una posición epistemológica bastante pobre, digamos, ¿no? Porque eso nos Bueno, quitaría conocer un poco más del asunto. lo epistemológico, recuerdo a la audiencia, significa la interpretación de los principios o de las cosas profundas. Hay interpretaciones, reflexiones sobre esto, de esto trata la epistemología. Pero bueno, para no perdernos, ¿no? Pero Gracias, doctor, Marcelo. te quiero preguntar, Rubén, sobre este dato alarmante del porcentaje de decesos derivados de los fármacos que recetan generalmente los médicos alopáticos, entre los cuales tú te cuentas porque estudiaste tú esta derivación de la medicina. Sí, en realidad eso es correcto. Existe un porcentaje alarmante de muertes causadas por uso de medicamentos farmacológicos convencionales. En Estados Unidos se dice que es la tercera causa de muerte por el uso de medicamentos. Más bien, digamos, es los efectos colaterales y los efectos de interacciones medicamentosas de la polifarmacia convencional. Recetar varios medicamentos, aparte de los efectos colaterales, presentan interacciones de unos con otros que pueden conducir no solo a una agravación del estado de salud del paciente, sino muchas veces a su muerte. Es verdad, Marcelo, es así. Es una situación desgraciadamente no evidenciada, no, no investigada de una manera pública. En los Estados Unidos esto ya está siendo prácticamente evidenciado, pero aquí imposible. Y esta es una situación pues que es nada más la punta del iceberg de un entendimiento del fenómeno salud y enfermedad totalmente mercantilizado, Marcelo. Ahora bien, en este tema están las patologías, las enfermedades de la gente, está la medicina, evidentemente, pero también, como acaba de expresar el doctor López, están también los intereses de carácter económico, empresarial, corporativo. Estamos hablando de toda la gama de laboratorios que fabrican o producen este tipo de medicinas derivadas de químicos. Ahora bien, lo que leemos en las literaturas, Rubén, al menos yo que soy un poco prolijo, exigente, son efectos secundarios
de cada cosa que alguna vez yo tengo que tomar. Y esos efectos secundarios son afectaciones al propio órgano enfermo o a otros órganos. Y aquí te quiero preguntar algo. ¿En qué medida este indiscriminado aplicar de esa medicina puede afectar los ácidos básicos de la vida, el ADN, lo que conocemos como genética? Bueno, la genética es topada con los medicamentos que precisamente ingresan a ese nivel, digamos, los modernos anticuerpos monoclonales, las vacunas que se han puesto tan de moda, sobre todo las de ARN. Estas medicinas tocan los ácidos nucleicos. Sin embargo, y siendo un poco más radical y más simple, Marcelo, debo decir que la medicina, los fármacos convencionales no son curativos. Se van a escandalizar mis colegas y todo el mundo, pero son fármacos que lo que hacen es eliminar síntomas, atenuar síntomas, evitar el progreso de condiciones graves, lo cual es muy bueno, pero de ninguna manera restituyen el estado de salud. Lo único que puede restituir el estado de salud a su condición de equilibrio original es la propia energía vital, es la propia sabiduría biológica del organismo. Así que los medicamentos lo único que deberían hacer es ayudar a este mecanismo intrínseco propio del ser humano. Sin embargo, hay enfermedades donde estos mecanismos ya están muy dañados, muy deteriorados, y el fármaco convencional se vuelve necesario como una herramienta correctiva forzosa, sobre todo en casos en los que el retorno a la salud ya no es posible por algún daño anatómico o algún daño funcional irreversible en el organismo. Ahora Rubén, doctor Rubén López, voy a abogadear para el diablo. Y la pregunta que te viene a continuación es, ¿estos fármacos son del todo dañinos, del todo tóxicos, del todo inconvenientes, o hay una gama de estos derivados que ha tenido éxito o lo está teniendo o lo tendrá? Porque, bueno, la pregunta es, ¿vale la pena generalizar o hay excepciones a esta percepción? Bueno, hay matices, Marcelo. Hay matices realmente. Cuando tenemos la posibilidad de utilizar mecanismos curativos, entonces, ¿para qué utilizar un fármaco convencional que siempre tiene efectos colaterales? Porque la farmacología convencional, cuando yo la empezaba a estudiar y ahora también en la escuela de medicina, o sea, la modificación de la función. En esas condiciones, pues no podemos hablar de una medicina totalmente inocua, porque está modificando un sistema bioquímico, molecular e incluso electromagnético muy complejo que no lo entendemos en su totalidad, y lo está modificando con el objetivo de atenuar o suprimir síntomas que pueden amenazar inmediatamente a la vida. Por ejemplo, una hipertensión arterial. El fármaco hipotensor lo que hace es bajar la presión para que no se produzca una hemorragia a nivel vascular, cerebral o en algún otro sitio sensible del organismo. No corrige los efectos, no corrige el proceso que ha causado hipertensión, porque ese proceso lleva mucho tiempo con mala alimentación, malas costumbres, un nivel de vida con estrés. Todo eso es lo que debería atenderse con intención curativa. Sin embargo, pues eso no es factible, es algo muy complicado, muy complejo, y la gente no está muy acostumbrada a tener un nivel de vida apacible, y en una sociedad como la actual, mucho peor todavía, porque estamos en una sociedad de la prisa, del consumismo, del estrés de todo el tiempo. Entonces, las maneras saludables de evitar enfermedades como la que acabo de mencionar, pues están muy lejos de alcance, ¿no? Entonces vienen los medicamentos como a paliar esa situación, más no a curarla. Hay una disciplina universitaria aquí y en cualquier parte. Es un componente esencial de la escolaridad de medicina, y me refiero a la farmacología. La farmacología
pues estudia, penetra en la naturaleza íntima de los procesos bioquímicos, electroquímicos, y hasta donde tengo entendido, es una disciplina de las más difíciles en la carrera universitaria. Esta farmacología, ¿qué edad tiene? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se inició? ¿O ha estado acompañando al ser humano desde siempre? Bueno, este es un punto muy interesante el que usted topa, Marcelo. Quizá desde fines del siglo XVI, inicios del XVII, empieza la farmacología racional a hacer su aparición. Digo racional porque antes el uso de sustancias era un poco guiado por criterios algo mágicos y ni siquiera se usaban sustancias solamente, sino procedimientos muy agresivos. Por ejemplo, se hacían sangrías cuando había fiebre porque se pensaba que era un exceso de calor, un exceso de sangre o había algo malo en la sangre, entonces se cortaba la vena y se provocaba una hemorragia. Producto de esa hemorragia, el enfermo debilitado reducía su alza térmica. Imagínense. Entonces, todos esos procedimientos dan luego paso al uso razonable de sustancias que viene sobre todo de la mano de Avicena, de los árabes, donde empiezan a encontrar la relación entre ciertas sustancias vegetales, minerales y animales y la mejoría de ciertos síntomas. Es decir, ya empieza un uso experimental donde el fenómeno de administración de la sustancia y mejoría se va repitiendo. Entonces es ya una farmacología, digamos, con una base empírica de ver que Exactamente. la administración de Iba una a eso. sustancia produce una mejoría. Me acabas de quitar la pregunta de la boca, porque, claro, has citado a Ibn Sina, a Avicenas, un médico, tengo entendido que el siglo XII o XIII árabe, a lo mejor en la ubicación temporal estoy equivocado, pero son conocidos tanto Avicenas como Averroes, ¿no? Así es. Ellos, en definitiva, claro que investigan, pero hasta donde entiendo, ellos acumulan una gran cantidad de experiencias empíricas de causa a efecto a través de los siglos y empiezan a sistematizarla, especialmente Avicenas, ¿no? ¿Es esto así, Rubén? Sí, bueno, antes de él, Hipócrates, imagínense, estamos hablando de mucho tiempo atrás, Hipócrates de Kos en Grecia ya observaba el efecto de ciertas sustancias en el organismo humano y hizo una observación muy especial. Dijo, una sustancia puede curar una enfermedad cuando esta sustancia produce síntomas parecidos a los de la enfermedad en la persona sana. Ya hubo un principio de analogía entre lo que una sustancia puede hacerle al sano, puede provocar en el sano, y lo que la enfermedad natural provoca como síntomas en la persona sana. Hipócrates ya empezó a utilizar ciertas plantas y yendo un poquito más atrás ya sumergiéndonos en la noche de los tiempos y en la leyenda, pues se habla de Apolo, el primer médico que fue el que inició a Asclepiades o Esculapio, esto es una leyenda, ¿no? Y de allí el símbolo de la medicina, que es el caduceo de Asclepiades, un bastón donde se enrosca una serpiente. La serpiente tiene veneno y pues el veneno de la serpiente también puede ser una medicina. Así que el uso de sustancias con intenciones de curar ya tiene muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. El asunto en cuestión, Marcelo, permítame que termine la idea, es que la medicina convencional actual se ha enfocado más en tratar a las enfermedades que en tratar a los enfermos. Este es un punto de disyunción en el camino de la historia de la medicina. A ver, esto hay que entenderlo un poquito más explícitamente. La enfermedad y el enfermo. La enfermedad es una condición del ser humano, una condición anómala, patológica, y el ser humano es el individuo que es, pues, titular de cerebro, pensamiento, psicología, emociones, pasiones, penas, felicidades, etcétera, etcétera. Es lo que conocemos como el valor humano.
Estás diciendo entonces que la medicina convencional trata este efecto, la enfermedad, la patología, y no toma en cuenta el la terreno integridad, la globalidad del ser humano. en el que se ha producido este desequilibrio. Es así, y esto es un pequeño detalle desde el cual se produce una dicotomía en la historia médica. La enfermedad no existe como tal por sí misma, la enfermedad no existe per se, nadie ha visto por la calle caminando a la artritis reumatoidea ni a la diabetes. Las enfermedades existen solo en los textos de medicina, son entidades abstractas. Lo que existe es el enfermo de artritis, lo que existe es el enfermo de diabetes y cada uno de ellos se enferma a su muy particular manera y por su muy particular vida. Cada uno de ellos, cada persona desarrolla las enfermedades a su modo y a su estilo. Esa es la diferencia entre la enfermedad y el enfermo. La medicina convencional generaliza, Marcelo. Trata a las enfermedades, por eso el sistema médico actual se basa en diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico ahora tiene incluso una codificación CIE-10, que es una codificación internacional, donde cada enfermedad está con un número y eso facilita el trabajo de las empresas de seguros. Es decir, tenemos una automatización el momento en que las enfermedades son tomadas como el objeto del accionar médico. Entonces, el fármaco va orientado a eliminar los síntomas y a normalizar las variables de laboratorio, Marcelo. Y si me permite, le contaré una anécdota. Mil disculpas por quitar Adelante, adelante. Mire, cuando yo era residente de cirugía en un hospital, Andrade Marín, hace muchos años atrás, me tocó pasar visita. Empecé la pasada de visita, lo que quiere decir ir de cama en cama viendo cómo evolucionaban los pacientes posoperados. Tuve que pasar visita alrededor de digamos, unos 30 pacientes. Empecé antes de las 7 de la mañana y hasta las 10 de la mañana continuaba yo pasando la visita y las enfermeras ya me asesinaban porque no estaban listas las recetas, las indicaciones y todo lo demás. Bueno, el jefe de servicio me llamó la atención duramente diciéndome que no era la manera de pasar visita, que yo tenía que pasar por las habitaciones constatando que los enfermos estén cada uno en su cama y que luego debía ir a la secretaría y revisar las historias clínicas, mirando la temperatura del día de hoy, la evolución del día de ayer. Es decir, tenía que pasar visita a la historia clínica y prescribir a los datos de laboratorio. Entonces, obviamente, eso era un trabajo que no se hacía en 3 horas, sino quizá en 1 hora, ¿no? Y rápido, y con la disgrafia, la mala letra propia de los médicos. Entonces, la medicina convencional trata a los exámenes de laboratorio y pasa visita a las historias clínicas, Marcelo. Yo creo que con esto nos podemos dar cuenta de qué es tratar a la enfermedad y qué es tratar al enfermo. Ahora bien, doctor Rubén López, tú dices y sostienes que la enfermedad no existe. No existe como tal, como entidad por sí misma. Sí, te digo lo siguiente. Una persona, conforme avanza la vida, la fisiología, el funcionamiento orgánico, biológico, ¿no es cierto?, se va deteriorando. Se va deteriorando. Las glándulas ya no producen las secreciones necesarias para mantener el equilibrio, por ejemplo, entre otras cosas. Esa disfunción, ese mal funcionamiento, esa declinación, ese deterioro, se conoce como patología, como enfermedad. Actualmente así es como se utiliza esta nomenclatura, Rubén. Así es, quizá una pequeña aclaración. La enfermedad no existe per se como entidad. No existe si no hay un ser humano que la interprete, Marcelo. Es igual que si usted tiene una sinfonía escrita en una partitura. No puede existir mientras una orquesta no la interprete. Esto quiere decir que los enfermos son los que realmente existen en la realidad con su particular manera de enfermar. Entonces, esto exige que la medicina tenga que ser una acción individualizante, Marcelo. Perdón, No, repite esto, por favor. tiene que ser una acción individualizante. Ya, No podemos personalizante. no podemos tratar la hipertensión de Luis
así como tratamos la hipertensión de Juan, aunque ambos, según el sistema convencional, reciban el mismo fármaco. Pero el uno y el otro son personas diferentes y desde la medicina alternativa, cada uno de ellos pueden recibir terapias o medicamentos curativos o con intención curativa totalmente diferentes, aunque padezcan de la enfermedad llamada con el mismo nombre. Ahora bien, la pregunta subsiguiente. ¿Puede haber con el tiempo, porque este momento la ciencia no ha inventado, ¿no es cierto?, sino por excepción, la medicina alternativa? ¿Hubo alguna vez esta medicina, esta respuesta biológica espontánea del ser humano? Y puede esa disposición biológica, innata, natural, puede evolucionar hasta convertirse en principios científicos y en una nueva medicina? Por supuesto, esa misma es la base de la medicina convencional, no mercantil, Marcelo. ¿Qué es lo que decía el doctor Gregorio Marañón? El mejor médico es el que sabe, el que sabe inhibirse de sobremedicar a su paciente hasta que él mismo se cure. Eso decía el doctor Gregorio Marañón. Claro, célebre el doctor Marañón, no, español. Español, sí. El que se cura es el mismo organismo. Claro que hay circunstancias en las que este proceso de recuperación ya no es posible. Entonces ahí viene un fármaco convencional con su efecto correctivo. Por ejemplo, tenemos un problema cardíaco lesional con un problema que no puede ser resuelto, un daño ya anatómico y el paciente se hincha porque su corazón no puede bombear de la manera más adecuada. Entonces, un diurético viene a paliar la situación, viene a evitar que se encharquen sus pulmones, viene a evitar que tengamos una hinchazón en las piernas, y, en fin. Pero no es esta una restitución ad integrum del estado de salud, no es una recuperación del corazón en este ejemplo, porque ya estamos con un daño funcional. Entonces, la medicina alternativa es una medicina que cura lo curable, Marcelo, cura lo curable, es decir, cura en la condición en la que el organismo puede recuperar por sí mismo y por sus propios mecanismos la condición de salud. Si se pasó de cierto límite donde ya existen lesiones irreversibles, la medicina alternativa lo que va a hacer es ayudar y la medicina convencional va a venir a contribuir quizá a evitar deterioro. Usada de esta manera, la medicina convencional, Marcelo, es más racional, es menos agresiva y puede ser manejada con mucho, evitando en lo posible la toxicidad por efectos colaterales o interacciones. Hay dos conceptos que quiero que en el par de minutos que aún tenemos, Rubén, doctor López, nos expliques. Primero, es el concepto de la homeopatía como parte de la medicina alternativa. Y el otro concepto es si realmente la medicina preventiva, ¿no es cierto?, que es cuestión cultural, educativa, puede hacer algo por estos fenómenos. Bueno, respecto a la homeopatía, mi querido Marcelo, me voy a consumir más que estos 2 minutos. Lo único que le puedo decir que la medicina homeopática lo que hace es estimular la reacción curativa del organismo. Estimula la reacción curativa del organismo. Eso mediante el uso de medicamento personalizado y adecuado. Y cura lo curable, es decir, vamos a tener una restitución completa cuando la enfermedad no haya causado destrozos irreversibles. Y respecto a la medicina preventiva, pues nada mejor que la buena alimentación, las buenas costumbres y la vida saludable, Marcelo. Yo quisiera más bien aprovechar estos minutitos para hablar de este sistema médico mercantilizado se ha degenerado en un paradigma gerencial de la salud, un entendimiento de la prestación de servicios de salud de acuerdo a un modelo gerencial. Ahora ya no se habla de hospitales, ahora no se habla de médicos, ahora se habla de prestadores de salud. De eso se habla, ¿no? Entonces, los prestadores de salud son las instituciones y estas instituciones pues tienen una burocracia donde florece la corrupción. Y a los médicos ahora las universidades los va formando como proveedores de salud, según la jerga, la parafernalia esta mercantilista, los proveedores.
de salud. Rubén, el tiempo se nos esfumó y quiero dejarte planteado, doctor Rubén López, este mismo tema, este que acabas de mencionar como epílogo de tu orientación, para de aquí a unos pocos días, una semana, tal vez dos, como un capítulo digno a tratarse por sí mismo. Y Así quizá que gracias, mi querido Marcelo. te quiero comprometer a eso. Quizá con más urgencia, Marcelo, porque mis colegas médicos, mis contemporáneos y yo estamos desesperados porque esta corruptela que está por todo lado ha topado ya a fondo con nuestros servicios de salud y es Muy bien, urgente. entonces la próxima semana nuevamente con el doctor Rubén López sobre este tema específico. Así es, porque dicho sea de paso, hay una protesta generalizada de los colegios médicos, de las corporaciones de profesionales por la desatención, ¿no es cierto? Y esto no es política, a los hospitales que no tienen en este momento nada para atender a los pacientes. Muchísimas gracias, Rubén, y hasta unos días más. A usted, Marcelo, muy gentil.